Desde la Torre Eiffel hasta el Big Ben y la Dama de la Libertad, nuestro globo está lleno de monumentos icónicos. Sin embargo, por algunas razones trascendentales, parece que muchos de los hitos legendarios de nuestro mundo que alguna vez parecieron invencibles, podrían estar en riesgo de perderse para siempre. Desde una muralla china que se desmorona hasta la tambaleante Torre de Pisa. Acompáñame mientras echamos un vistazo a algunos lugares emblemáticos que podrían desaparecer en el transcurso de nuestras vidas. Paris. La moda, la comida, el romance. La cultura parisina es sin duda una de las más icónicas del mundo, pero además de los croissants y los torrentes de vino tinto, hay una cosa que sin duda define a Francia: la Torre Eiffel. Construida en 1889, la torre marcó el centenario de la Revolución Francesa. Curiosamente, solo estaba destinada a permanecer en pie durante 20 años. Sin embargo, dada su altura, los científicos reconocieron su valor como estación de radiotelegrafía, por lo que se mantuvo. Pero ¿cuánto tiempo puede durar realmente una torre que fue construida para sobrevivir solo 20 años? Bueno, según algunos, no mucho más. A sus 135 años, Mademoiselle no le está pasando tan mal. Aunque debido a que está hecha de hierro forjado, el futuro podría ser problemático para la Torre Eiffel. Verás, cuando el hierro se expone a la humedad o al oxígeno, le sucede un proceso químico conocido como oxidación. Durante este proceso, el hierro se convierte en óxido de hierro, que suele ser rojizo y escamoso, algo que comúnmente conocemos como óxido. Si no se atiende, el óxido corroerá progresivamente el hierro, debilitando su integridad física. Desde hace años el óxido ha plagado la Torre Eiffel. De hecho, en 2022, informes filtrados llevados a cabo por la administración de la torre revelaron que el óxido está carcomiendo el hierro como las termitas a la madera. Y si no se hace nada, bien podríamos estar diciendo au revoir a la Torre Eiffel en la próxima década más o menos. Esto se debe a que si no se trata, la corrosión eventualmente debilitará tanto ciertas partes de la estructura que inevitablemente colapsarán. Pero con una actitud algo laissez-faire, el gobierno francés, según los informes, sigue pintando el daño cada 7 años, en lugar de verdaderamente arreglarlo. La opinión de los expertos dice que esto solo empeora la corrosión, y que si no se quita el metal y se repara a un nivel más profundo, su integridad estructural se convertirá en un verdadero peligro. Entonces, ¿desaparecerá la Torre Eiffel durante nuestras vidas? Ciertamente es posible. Después de todo, simplemente cubrir tus problemas con pintura no hará que desaparezcan. Lo aprendí de la manera difícil. La Gran Muralla China. Con una asombrosa antigüedad de 2241 años, la Gran Muralla China es tan icónica que es oficialmente una de las 7 maravillas del mundo. Pero mucho antes de ser una trampa para turistas para sus fotos de Instagram, en realidad fue concebida para proteger al país de tribus invasoras violentas. Y si bien podría haber sido lo suficientemente fuerte como para proteger la antigua China, ¿es lo suficientemente fuerte como para resistir el paso del tiempo? Mirando imágenes recientes como esta, puede parecer que la pared todavía está en buenas condiciones. Y es verdad, con más de 2000 años, la vieja chica no se ve tan mal. Sin embargo, según la UNESCO, también conocida como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, alrededor del 30% del muro ha desaparecido. ¿Cómo? Bueno, en primer lugar, la erosión natural de los elementos ciertamente ha afectado la pared. Después de todo, el agua de lluvia suele ser ácida y disuelve la roca de forma natural con el tiempo. Pero hay una cosa, o mejor dicho, 10 millones de cosas que destruyen el muro peor que cualquier otra: turistas. Claro, turistas que pasean inocentemente a lo largo de la muralla tomando fotos suenan completamente inofensivos. Sin embargo, numerosas fuentes, incluido El Guardián, informan que muchos visitantes en realidad toman ladrillos de la pared como recuerdo. No hace falta decir que no es un pequeño problema. Según un informe del Global Times, las nuevas regulaciones chinas establecen que cualquier persona que sea sorprendida robando o desfigurando el muro podría recibir una multa de hasta 5,000 yuanes, que es aproximadamente $720. Pero a pesar de la destrucción por parte de los turistas, todavía hay otro tipo de erosión a considerar. En los últimos años, un número cada vez mayor de tormentas de arena abrasivas han causado estragos en las secciones occidentales del muro. Tanto que, según la agencia oficial de noticias del estado de China, el muro se está reduciendo a montículos de tierra y vastas extensiones pueden desaparecer por completo en 20 años.
Así que mejor ve a visitarlo mientras puedas. Solamente no robes ningún ladrillo. El Taj Mahal. India es un país enorme, rebosante de cultura. Desde comida hasta moda y todo lo que puedas pensar. Hay mucho para cautivar a un visitante. Sin embargo, cuando se trata de puntos de referencia, parece haber uno que se destaca. Sí, estoy hablando por supuesto del Taj Mahal. Al igual que la Gran Muralla China, este hito de la lista A también se encuentra como miembro del Club de las 7 Maravillas del Mundo. Pero esa membresía pronto podría ser tiempo pasado. Eso es porque sorprendentemente hay planes para su demolición que se discuten en los niveles más altos del gobierno indio. Construido en 1632, el mausoleo de 390 años de antigüedad fue creado por el emperador mogol Shah Jahan para inmortalizar a su esposa Mumtaz Mahal. Pero gracias a su opulenta fachada de mármol blanco y sus cúpulas puntiagudas, el impresionante mausoleo rápidamente se hizo mundialmente conocido y hoy atrae alrededor de 8 millones de visitantes al año. Pero todo eso podría estar a punto de cambiar. Gracias al exceso de vehículos, la quema del carbón, las tormentas de polvo y los incendios forestales, se dice que India es el tercer país más contaminado del mundo. Como resultado de esto, junto con un puñado de algas y desechos de insectos, el Taj Mahal, que alguna vez fue de color blanco nacarado, se ha ido volviendo gradualmente de enfermizos tonos verdes y amarillo. Aún así, parece que las autoridades locales responsables, el gobierno de Uttar Pradesh, han hecho la vista gorda, para gran desaprobación de la Corte Suprema de India. De hecho, el rápido deterioro de la calidad del monumento más preciado de la India se ha convertido en una preocupación tal para la Corte Suprema India que le han presentado un ultimátum al gobierno de Uttar Pradesh. O restauran el monumento o lo cierran y o posiblemente incluso lo demuelan. Claramente esto sería catastrófico para la economía de la ciudad de Agra, y tal vez incluso para la India en general, considerando que desde 2019 el mausoleo ha generado más de 16 millones y medio de dólares solo por la venta de boletos. Entonces, ¿seguirá sobreviviendo el Taj Mahal o será relegado a un recuerdo lejano? Bueno, hay discusiones sobre la prohibición de vehículos e industrias que causan la contaminación en el área, pero conversaciones de este tipo han estado ocurriendo durante años, sin ningún resultado real. Entonces, al parecer, solo el tiempo lo dirá. Ciudades submarinas. Cambio climático. Otras dos palabras con C de las que muchas personas no les gusta hablar en voz alta. Sin embargo, el concepto se está volviendo más y más real cada día. Tan real incluso que si no se hace algo pronto, algunos lugares icónicos de la Tierra podrían estar bajo agua tan pronto como en 2050. Y en una inquietante realización existencial para cualquier miembro de la generación X y millennials que esté viendo, 2050 está más cerca de nosotros que principios de los 90. Según el Instituto Goddard de Estudios Espaciales, desde la revolución industrial hemos bombeado suficientes gases de efecto invernadero a la atmósfera para elevar la temperatura global de la Tierra en 1 grado Celsius. Y claro, en esencia, los gases de efecto invernadero no son intrínsecamente malos, ya que ayudan a retener el calor del Sol, manteniendo el planeta a una temperatura útil para la vida. Sin embargo, gracias a nosotros, este equilibrio natural y armonioso de gases de efecto invernadero ahora es excedente, lo que significa que los ciclos naturales de cambio climático de la Tierra se están acelerando a un nivel destructivo. Los casquetes polares se están derritiendo rápidamente, y al hacerlo elevan el nivel del mar, lo que solo puede significar problemas para nosotros, los habitantes de la Tierra. Un aumento de 1 grado Celsius puede parecer intrascendente, pero ya se están produciendo grandes cambios, y los científicos calculan que si la temperatura global aumentara en 2 grados Celsius, se produciría un proceso imparable que podría elevar el nivel del mar en ciertas áreas costeras entre unos impresionantes 4.8 y 8.8 metros. Si esto sucede, se cree que las aguas circundantes de Nueva York, por ejemplo, fluirían hacia la ciudad, causando la devastación de muchas áreas de los distritos costeros de Manhattan. Los puntos de referencia icónicos de la ciudad de Nueva York podrían estar en riesgo, incluida la propia Estatua de la Libertad, ya que el agua estaría trepando firmemente hacia su refugio en la isla en este punto. En las décadas y siglos posteriores a eso, si los casquetes polares se derritieran casi por completo, la Dama de la Libertad algún día podría sumergirse casi por completo. Si bien la inmersión total de la estatua es un poco improbable en nuestras vidas, se espera que el costoso aumento del nivel del mar se convierta en un problema grave para 2050. Actualmente hay un plan para construir un muro de compuerta alrededor de la mitad inferior de Manhattan. Sin embargo, si el nivel del mar aumenta entre los 4.8 y 8.8 metros pronosticados en algunas regiones del mundo,
sería necesario construir un muro alrededor de toda la ciudad. Si no, Nueva York podría convertirse menos en una jungla de concreto y más en un acuario de concreto. Más al sur encontrarás otra ciudad costera de Estados Unidos con un riesgo aún mayor de inundación, Miami, Florida. Actualmente a solo 0.9 metros sobre el nivel del mar, para 2060 se espera que los niveles de mar circundantes aumenten alrededor de 78 centímetros, según una investigación de la Universidad de Miami. Y aunque esto no acabará con Florida por completo, al menos no en ese periodo de tiempo, se estima que gran parte de Miami Beach y sus puntos de referencia como South Beach y los hoteles de Art Deco de Ocean Drive serán inhabitables dentro de 3 décadas. Con estas aterradoras predicciones, Miami podría ser un bye Miami a finales del siglo. Otra ciudad importante en la línea de fuego no es otra que Londres. Al igual que Miami, se trata de la subida del nivel del mar. Pero espera, Londres no es una ciudad costera. Entonces, ¿cómo podría ocurrir esto? Bueno, el río Támesis que atraviesa directamente la ciudad es en realidad de marea, lo que significa que su nivel de agua es igual al del Mar del Norte en el que desemboca. Entonces, si los niveles globales del mar aumentan según lo proyectado, según un mapa interactivo de clima central, grandes porciones de la ciudad quedarán devastadas por inundaciones anuales recurrentes para 2060. Incluso el Big Ben podría quedar con los pies en el agua. Si bien es probable que pase más de un siglo antes de que ciertos lugares icónicos de Londres, como el Puente de la Torre, se vean abrumados por inundaciones, la relativa llanura de Londres seguirá poniendo a una gran parte de la ciudad en riesgo de inundación en las próximas 4 décadas. Pero Sarah Smith, administradora de riesgos de inundaciones de una agencia ambiental en el Reino Unido, tiene la esperanza de que estas crecientes inundaciones puedan superarse. No porque las aguas no suban, sino porque el gobierno británico está trabajando en las defensas necesarias para cuando esto ocurra, y Sarah confía en que salvará a Londres. Denominada el Plan 2100 del estuario del Támesis, la iniciativa tiene como objetivo combatir las inundaciones que preceden al año 2100, mediante la construcción y mejora de los muros y terraplenes de la barrera del Támesis, las estaciones de bombeo y las compuertas contra inundaciones. En última instancia, se estima que esto ahorrará 320.000 millones de libras en propiedades. Entonces, ¿se caerá el puente de Londres? ¿O será necesario que Britania vuelva a aprender a gobernar las olas? Supongo que tendremos que esperar y ver. El Mar Muerto. Nombrado así debido a su salinidad inhabitable, el Mar Muerto es uno de los lagos más salados de la Tierra. Pero en un desafortunado pero icónico giro de las circunstancias, parece que el Mar Muerto en realidad se está muriendo. ¿Muriendo? ¿Cómo? Bueno, no es de extrañar, es otro problema creado por el hombre, pero esta vez no tanto por el cambio climático. En realidad tiene que ver con el afluente del lago. Un afluente es esencialmente un río que desemboca en un río o lago mucho más grande. En este caso, el río Jordán desemboca en el Mar Muerto, proporcionándole agua. Según el profesor Abu Haber, especialista en geoquímica de aguas subterráneas en Jordania, el Mar Muerto solía recibir alrededor de 200 millones de metros cúbicos de agua al año. Sin embargo, durante la década de los 60, Israel comenzó a desviar las cabeceras para diversos usos humanos. Más tarde, Jordania y Siria también entraron en acción, y esto, junto con los procesos de extracción de minerales que evaporan el agua en el área, ha dejado el Mar Muerto con menos de 100 millones de metros cúbicos de agua en la actualidad. A este ritmo, si no se toman medidas importantes, los afluentes que alimentan el Mar Muerto corren un grave riesgo de secarse por completo para el año 2050. Si esto sucede, el lago se agotará rápidamente una fracción de su tamaño, y se evaporará por completo bajo el sol cada vez más cálido del Medio Oriente en las décadas siguientes. Entonces, si no queremos que este único hito natural se evapore como una olla de agua que se deja en la estufa por mucho tiempo, es mejor que los gobiernos de la región actúen juntos. Stonehenge. Stonehenge se cree que tiene alrededor de 5.000 años. Es una formación de rocas antiguas de piedra azul y sarcén en Wiltshire, Inglaterra, dispuestas deliberadamente en una posición circular. Las teorías sobre el propósito del monumento van desde un lugar de entierro hasta los terrenos rituales y atrae a más de 1 millón de visitantes al año. ¿Pero podrían ser contados los días de Stonehenge? Por supuesto, como cualquier cosa expuesta a los elementos. Stonehenge se está erosionando lentamente, pero la erosión puede llevar de miles a millones de años. Entonces, ¿por qué deberíamos preocuparnos por la desaparición de estos? Bueno, desde 1995 ha habido múltiples propuestas de la Autoridad de Carreteras de Inglaterra para un túnel subterráneo que conectaría el sureste y el suroeste de Inglaterra.
El problema es que el túnel tendría que pasar por debajo de los cimientos de Stonehenge, lo que podría comprometer su estructura integral y profanar el sitio sagrado. El proyecto liderado por el gobierno en realidad fue aprobado por el entonces canciller británico, ahora primer ministro, Rishi Sunak en 2020. Aunque esto fue recibido con protestas por parte de los activistas preocupados que temían que la construcción pudiera destruir Stonehenge, además de arriesgarse a arruinar otros hallazgos arqueológicos encontrados recientemente en el área. Y con eso la decisión fue declarada ilegal en 2021 por el Tribunal Superior. Pero el Guardián informa que Highways England todavía está preparando propuestas alternativas para construir su precioso túnel. Entonces parece que esta saga de décadas no ha terminado y nuestras vidas posiblemente podrían ver a Stonehenge derrumbándose en el suelo a medida que se construye el túnel. Ahora sería el momento del gran regreso de los antiguos que colocaron esas colosales piedras en su lugar, dado que presumiblemente tenían 3 metros de altura, con bíceps como troncos de árboles. Esos malos políticos británicos no tendrían ninguna posibilidad. La Gran Barrera de Coral. ¿Sabías que la Gran Barrera de Coral frente a la costa de Queensland, Australia, es uno de los organismos vivos más grandes de la Tierra? De hecho, es tan grande que incluso es visible desde el espacio. Sin embargo, en los últimos tiempos su grandeza ha comenzado a declinar. Los investigadores australianos informan que el arrecife ha perdido la mitad de sus corales desde 1995, y a ese ritmo ciertamente no es poco realista decir que podría desaparecer por completo dentro de nuestras vidas. Entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, además de la contaminación oceánica, se debe en gran parte a nuestro viejo amigo el cambio climático. A medida que se emiten más gases de efecto invernadero y la Tierra se calienta, nuestros océanos no solo se vuelven más ácidos, sino que los corales en el agua se calientan demasiado, lo que provoca que expulsen las algas que viven dentro de sus tejidos. Esto hace que los corales se vuelvan completamente blancos, un proceso conocido como blanqueamiento. Si bien el blanqueamiento no equivale instantáneamente a la muerte, los deja vulnerables a las enfermedades, impide su crecimiento y afecta la reproducción, lo que los hace más propensos a morir. Como se mencionó anteriormente, hemos elevado la temperatura global en 1 grado. Si llega a los 2 grados, los especialistas en cambio climático de Carbon Brief predicen que el 98% de los arrecifes de coral de la Tierra correrán el riesgo de blanquearse para 2050. Los investigadores del Centro de Excelencia para Estudios de Arrecifes de Coral advierten que debemos, entre comillas, disminuir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero lo antes posible. Si podemos hacerlo y frenar el aumento de las temperaturas globales mientras reducimos la contaminación y la sobrepesca de las especies de peces que sustentan los corales, está comprobado que los corales pueden recuperar la salud, aunque pueda llevar décadas. De cualquier manera, se estima que si no se toman medidas en los próximos 10 años, el daño podría ser irreparable. Y la Gran Barrera de Coral podría convertirse en la antigua Barrera de Coral. La Esfinge. Habiendo sido construida hace unos 4500 años, la Esfinge de Giza, Egipto, sin duda ha demostrado resistir el paso del tiempo, y entre todas las reliquias del antiguo Egipto, es una de las más icónicas. Dicho esto, al estar expuesta a los elementos, no está exenta al desgaste. De hecho, es famosa por carecer de nariz, la cual, dependiendo de qué fuentes sean verdaderas, fue rota durante una batalla militar francesa en 1798 o removida en el siglo XV por un musulmán sufí llamado Muhammad Saim al-Dar, en protesta por la adoración de ídolos. Pero con siglos de erosión a sus espaldas, ¿podría desaparecer la Esfinge en el transcurso de nuestras vidas? Bueno, con la combinación correcta de clima peligroso sería posible. Si bien la lluvia es rara en Egipto, el meteorólogo Jim Andrews señala que hay aguaceros torrenciales ocasionales, que erosionan las rocas naturalmente porosas, como la piedra caliza que forma la Esfinge. No solo eso, sino que según Jim, el agua subterránea cargada de sal debajo del hito se filtra hacia las rocas porosas, lo que debilita aún más la estructura. Adicionalmente, los fuertes vientos y tormentas de arena están royendo lenta pero seguramente la estructura felina gigante. Si bien se mantiene fuerte hoy, es probable que estos factores eventualmente conduzcan a que se derrumbe, y si esto ocurre dentro de la Esfinge, la estructura podría colapsar. Ahora, por supuesto, tendría que ser una combinación específica muy desafortunada de estos factores para desencadenar esto en las próximas décadas, por lo que personalmente no estoy demasiado preocupado de que la Esfinge desaparezca en nuestras vidas. Si bien no es imposible, podemos consolarnos con el hecho de que los gatos tienen 9 vidas de todos modos, ¿verdad?
La Torre Inclinada de Pisa. Desde las antiguas ruinas romanas hasta la Capilla Sixtina, Italia está repleta de monumentos. Y quizás una de las más instagramiables no es otra que la Torre Inclinada de Pisa. Comenzando la construcción allá por 1173, la torre es en realidad un campanario independiente, como parte de la plaza de la Catedral de Pisa. Y, como podrías imaginar, nunca tuvo la intención de tener su icónica inclinación. Entonces, ¿por qué está inclinada? Y lo que es más importante, ¿alguna vez caerá? Bueno, la respuesta corta es que cuando comenzaron la construcción, no consideraron que estuviesen construyendo sobre suelo aluvial, un suelo suelto que normalmente se encuentra cerca de los ríos. Inevitablemente, esto dio como resultado que la torre se inclinara infamemente hacia un lado. A lo largo de los años, hubo intentos de corregir la inclinación. Sin embargo, nada parece funcionar. Y además, después de años de ser conocida específicamente por su inclinación, se decidió que sería mejor mantener la inclinación. Dicho esto, en 1990, la torre se estaba inclinando cada vez más a 5.5 grados y se consideró demasiado peligrosa y se cerró. Al final se necesitó una restauración de 30 millones de dólares que duró hasta 2001 para salvar Pisa. Se las arreglaron para lograr la inclinación perfecta a 3.9 grados, extrayendo tierra debajo del lado poco profundo para crear una cavidad, agregando pesos en ese lado, lo que permitió que la presión revirtiera lentamente, parcialmente, la inclinación. Con eso, los estimadores más optimistas sugieren que la torre puede permanecer en su lugar por más de otro siglo. Sin embargo, eso depende en gran medida de que no se vea afectado por desastres naturales extremos, como fuertes terremotos. A pesar de que el bajo centro de gravedad de la torre la hace algo resistente a los terremotos, estos ocurren en el área, y uno con suficiente fuerza posiblemente podría derribar la vulnerable torre. Así que si Pisa no hubiera sido restaurada, bien podría haberse derrumbado en los años 90. Estoy seguro de que la famosa inclinada está agradecida por el tiempo extra que pueda obtener. Kilimanjaro. Con 5.894 metros de altura, el monte Kilimanjaro, ubicado en Tanzania, es la montaña más alta de toda África. El Kilimanjaro está cubierto de nieve y glaciares, debido a la reducción de la presión atmosférica en esas elevadas alturas, lo que resulta en temperaturas más bajas, razón por la que los enormes glaciares que alguna vez cubrieron la cima del Kilimanjaro están desapareciendo rápidamente. Tanto es así que entre 1912 y 2006, la capa de hielo del Kilimanjaro se redujo en un aterrador 85%. Como probablemente puedas adivinar, todo esto tiene que ver con el cambio climático. Como se mencionó, el aumento de los gases de efecto invernadero desde la revolución industrial han contribuido a que la temperatura de la Tierra aumente alrededor de 1 grado Celsius. Este aumento de la temperatura ha causado una combinación de derretimiento y evaporación del hielo glacial del Kilimanjaro, aunque no de la manera que cabría esperar. Si bien se ha producido algún cambio directamente por el aumento del calor en la montaña, la mayor parte de la pérdida de hielo se ha producido debido a los efectos del calentamiento global en el Océano Indio. El aumento de la temperatura global interactúa con el océano para producir más fenómenos meteorológicos, como ciclones, que alteran los patrones climáticos alrededor del Kilimanjaro. Estas perturbaciones climáticas han resultado en menos nevadas en la montaña, nieve que generalmente tiene el propósito crucial de reflejar la energía de calentamiento del Sol lejos del hielo glacial. Dadas estas circunstancias, la Unión Geofísica Estadounidense ha afirmado que los glaciares podrían desaparecer por completo en 2030, mientras que los científicos más optimistas creen que permanecerán intactos hasta 2060. De cualquier manera, lamentablemente, es muy probable que los glaciares del Kilimanjaro desaparezcan dentro de nuestras vidas, así que mejor sube rápido si quieres echar un vistazo. Que en paz descanse Estados Unidos. Reposando en el estado de Wyoming se encuentra el volcán Yellowstone, o mejor dicho, el supervolcán. A diferencia de los volcanes que normalmente podrías imaginar, este burbujea bajo tierra en un área de 48 por 72 kilómetros de ancho en el Parque Nacional de Yellowstone. Algunos científicos más alarmistas te dirán que el colosal volcán está retrasado en una erupción, basándose en el hecho de que han ocurrido 3 erupciones terriblemente grandes en intervalos relativamente regulares en la historia. Cada uno emitió más de la asombrosa cantidad de 1000 kilómetros cúbicos de magma, con una erupción que ocurrió hace 2.1 millones de años, otra 1.2 millones de años y la más reciente hace 640.000 años. Los observadores de patrones entre ustedes podrán ver por qué algunos están un poco preocupados de que nos espera otro.
dado que el tiempo transcurrido de la última erupción es similar al periodo de tiempo entre las tres anteriores. Sin embargo, la verdad es que los volcanes son muy impredecibles, lo que hace imposible pronosticar con precisión cuándo ocurrirá tal erupción. Pero si la presión en las cámaras de magma subterráneas aumentan hasta el punto de la erupción, ¿qué le sucederá exactamente a la superficie de Estados Unidos? Bueno, si tal evento ocurriera con la misma ferocidad que los tres anteriores, es probable que enormes cantidades de ceniza volcánica, gas, magma y otros desechos volcánicos se arrojaran a través de la mayor parte de los Estados Unidos continentales, incluso llegando hasta Luisiana. Esta columna fatal de cenizas calientes y gases se elevaría a kilómetros de altura en la atmósfera, bloqueando la luz solar y dejando un tercio del continente en la oscuridad, paralizando la agricultura. Los flujos piroclásticos, también conocidos como ríos de lava y gas hirviendo que se mueven rápidamente, correrían hacia la región 80 kilómetros de radio alrededor del volcán a velocidades tan rápidas como un avión comercial, enterrando, quemando o destrozando cualquier cosa en su camino. A medida que las nubes de ceniza se asienten, dejarían partes de los Estados Unidos con hasta 0.9 metros de ceniza. Esta ceniza colapsaría los techos, contaminaría los suministros de agua, destruiría las líneas eléctricas y envenenaría los pulmones de los sobrevivientes. En erupciones anteriores se cree que, como consecuencia, el volcán se derrumbó sobre sí mismo, arrastrando consigo árboles, montañas y cualquier otra cosa que tuviera la mala suerte de estar cerca. Todo lo que queda después es una gran depresión en el suelo conocida como caldera. Si todo esto ocurriera, no se sabe qué o cuántos lugares de los Estados Unidos serían borrados, gravemente dañados, o al menos desaparecerían bajo un manto de ceniza. De acuerdo, antes de que empieces a entrar en pánico comprando suministros de supervivencia, un buen grupo de científicos argumentan que no hay suficiente magma fluido burbujeando debajo de Yellowstone para sostener una erupción comparable en alcance a las megas erupciones anteriores. Pero el hecho es que sinceramente una erupción de algún tipo no se puede descartar por completo. De hecho, Yellowstone podría estar gestando una tormenta que podría no solo ocurrir en nuestras vidas, sino en el peor de los casos, terminar con nuestras vidas. Solo tenemos que esperar que todos nos hayamos ido antes de que esto ocurra. ¡Oh, rayos! Bien, parece que salimos con vida. Déjame saber qué hito icónico te entristecería más que se fuera en los comentarios a continuación. Si te sorprendió toda esa información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.